Buenas tardes, compañeros y profesora Sara. Espero que todos se encuentren muy bien. Por medio de estos videos queremos presentarles a todos ustedes la temática del trabajo de desarrollo humano con la población carcelaria. De pronto, en el tema de la vulnerabilidad, para todos ustedes puede ser raro o puede estar salido de concepto el asunto de la población carcelaria, porque para ellos también se maneja el asunto de la vulnerabilidad. Tengamos en cuenta una cosa: todos los que están en estos procesos de resocialización, a pesar de haber sido agentes de vulnerabilidad para otras personas, también se convierten en agentes que sufren vulnerabilidad. Todos sabemos las historias que hay frente a los exconvictos cuando terminan su proceso y llegan a pedir una solicitud de empleo, como es de difícil poderlo conseguir, además de todos los asuntos de creencias a nivel social que hay frente a los prisioneros y frente a su forma de actuar. Por eso es muy importante mirar por este lado el asunto de la población carcelaria y en este caso también de la población postpenada, que son aquellos que terminan su proceso en la cárcel. Entonces en este video y en esta exposición queremos el grupo conformado por Magina Gibey Muñoz, Olga Lucía Correa Zapata y mi persona, Daniel Felipe Londoño Piedrahíta, mostrarles todo el contexto de trabajo humano con la población carcelaria. Vamos a comenzar entonces mirando un marco legal y un marco institucional. ¿A qué voy con esto? Tenemos que mirar las políticas que nuestra ciudad de Medellín nos está presentando para el trabajo con la población carcelaria. ¿Por qué? Porque existió la preocupación desde hace bastante tiempo sobre cómo trabajar con los que están en la cárcel, cómo trabajar con este tipo de personas. ¿Para qué? Para mirar cómo se puede mitigar la reincidencia en los crímenes y también para mirar cómo estas personas, al salir de su proceso carcelario, se pueden convertir en agentes que le aporten a la sociedad. Por eso, en la alcaldía se presentó este acuerdo municipal 05 del 2006, el cual se realizó con las personas que pertenecen al Consejo de Medellín. Estas personas sacaron 6 artículos, de los cuales vamos a tomar en cuenta 5, ya que el último artículo es la formalidad en la cual se pide que el artículo se haga efectivo al ser publicado. Vamos a mirar estos elementos para que de esta manera miren cómo la ciudad plantea la preocupación. Ya de pronto en nuestros criterios ya miraremos qué tan efectivo es o qué falta por hacer. Incluso muchos ya han tenido la experiencia de conocer los procesos de la cárcel por la visita de algunos compañeros a este lugar de la cárcel del Buen Pastor, y también el proceso de las personas que provienen de estos procesos y que también nos han invitado en el Tecnológico de Antioquia. Entonces es muy importante que lo miremos, porque posiblemente como profesionales de psicología en algún momento vamos a poder tener la posibilidad de trabajar en una cárcel o también de tratar este tipo de pacientes a los cuales es muy importante tenerlos en cuenta para generar también un bienestar a nivel social. Entonces, vamos a mirar primero el artículo 1. El artículo 1, como ya mencionaba anteriormente, es plantear intervenciones sociales para disminuir la reincidencia. Entonces, la gran preocupación es esa. El prisionero sale de la cárcel y muchas veces va a buscar un empleo y la primera dificultad que encuentra que es muy difícil encontrar esa posibilidad. Entonces muchas veces el volver a la pobreza, el volver a estar sin posibilidades genera la reincidencia. Entonces, ¿qué es la reincidencia? Volver a cometer un crimen. Y muchas veces cometen los crímenes para volver a la cárcel, porque muchas veces en la cárcel se asegura comida, se asegura un lugar donde dormir y muchos elementos que estando afuera no los puede obtener. Entonces es muy importante mirar de que estos crímenes o lo que hayan realizado no vuelva a pasar. Entonces el Consejo pidió intervenciones sociales, las cuales vamos a ir viendo con el paso de esta exposición. Vamos a entrar a un segundo elemento. Al pedir unas intervenciones sociales, se deben crear unos parámetros mínimos, o sea, crear unos elementos mínimos en los cuales se pueda medir y se puede evaluar el trabajo con esta población.
Entonces, ¿cuáles son los primeros parámetros a tener en cuenta? El primero, política de Estado local. O sea, en la alcaldía de Medellín y el consejo de la ciudad pidieron que esto fuera una política de Estado y a nivel local, que el trabajo con los prisioneros se vea de la mejor manera y que en todos los gobiernos siguientes al del 2006 se fuera presentando este trabajo de resocialización. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Toda alcaldía, todo proceso gubernamental en la ciudad debe tener una política en la cual la población carcelaria tenga un proceso de resocialización, de trabajo humano y de desarrollo. Entonces, aquí se desprende otro elemento muy importante, que es el asunto formativo, el asunto de resocialización, como ya se ha mencionado varias veces, y el asunto del emprendimiento. Entonces, primero, la formación. Se le pide que los prisioneros tengan un proceso de formación en trabajos y oficios. Por ello se recomienda que en los centros carcelarios se tenga la posibilidad de que quienes están allá puedan tener un proceso de crecimiento en diversas artes, en artes técnicas, y puedan después de terminar esa formación dentro del instituto carcelario, poderlo certificar con títulos en la universidad. Eso en todo el mundo está, de hecho no solamente en la ciudad de Medellín, generalmente en todas las cárceles está ese proceso formativo. Segundo elemento, resocialización. Es muy importante que el prisionero tenga comunicación con sus familiares y que se realice un proceso en el cual con los familiares se puedan llegar a crear acuerdos y también a crear un proceso en el que haya perdón y en el que se sienta acogida la persona que está en estos marcos carcelarios y poder volver a la sociedad con su familia. Ese sería el primer objetivo y el más importante. Por eso está el asunto del trabajo social y de la psicología interviniendo para que estas familias puedan mejorar sus relaciones. Y por último, el emprendimiento. Por eso se habla de la formación. Ellos tienen que tener la posibilidad de poder crear su propia empresa y poder seguir realizando la actividad que en la cárcel se les está enseñando. Vamos al siguiente, que es la población reincidente. Muchos de los prisioneros, muchos de los que hacen parte de la población carcelaria son reincidentes. Ya han tenido un proceso, han salido y vuelven a cometer un crimen y vuelven a la cárcel. Pero es muy importante acoger a la población reincidente. ¿Por qué? Porque si no se les acoge va a seguir apareciendo este asunto, van a seguir volviendo a la cárcel y todos sabemos cómo es la situación de la cárcel ahora, donde incluso hay una superpoblación de prisioneros. Entonces es muy importante que cuando alguien llegue a la cárcel sea una vez la que esté y no tenga que volver más, porque ya se ha podido realizar toda la formación establecida para poder estar en la sociedad aportando y realizando actividades que nosotros consideramos como honestas y que son loables en el círculo social. Y por último, entonces está el asunto de la prevención y la reparación. De hecho, hay muchos prisioneros que lo que hacen es compartir su testimonio en el cual le dicen a la sociedad que no vayan a caer en este tipo de actividades debido a que muchas veces no hay conciencia total sobre esto y que muchas veces no hay conciencia del daño que se crea. Entonces es muy importante que la sociedad tenga la capacidad de entender qué es lo que está pasando. Y por último, la reparación. Es muy importante que en el país se habla de reparación y nosotros tenemos que proceder a estos elementos y hacer parte de la reparación frente a las diversas actividades ilícitas que se han cometido. Bueno, vamos a pasar al artículo número 3. Entonces, el artículo número 3 se habla de la cooperación. ¿Qué es la cooperación? Es un elemento en el que instituciones del gobierno tienen que estar trabajando de forma solidaria para que estos proyectos y estos mínimos se puedan ver. En este caso están involucradas la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno. Eso es como en el país se llama el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior. Estos órganos de gobierno van a ir creando las políticas y van a ir creando los elementos de evaluación para que el proyecto se esté realizando de la mejor manera
y que los prisioneros tengan una posibilidad de crecer, incluso estando dentro del espacio carcelario y ya después en la sociedad. Vamos al artículo número 4, en el que se pide efectividad. En este caso, el acuerdo municipal pidió de que en 3 meses ya se estuviera viendo los trabajos de este acuerdo. Entonces, acuérdense de estos mínimos. Estos mínimos sirven para evaluar. Igualmente se van a ir realizando más actividades. Entonces, este elemento a 3 meses se tenía que estar presentando. Me imagino que ya después de 3 meses aumentan los ítems de evaluación y pueden cambiar los tiempos de evaluación. Te pueden decir, listo, hagámoslo a 6 meses o hagámoslo a 1 año. Pero lo importante es que aquí se tiene que hablar del seguimiento a la efectividad, que se vea de la mejor manera. Y por último, vamos al artículo número 5, que se habla de un informe de gestión, que está muy unido al artículo número 4. Entonces todos los estamentos tienen que estar presentando de esta manera cómo va la gestión, llevar evidencias. Por ejemplo, muchas veces en los trabajos se piden fotografías, videos. Entonces es muy importante que estos informes de gestión se realicen de la mejor manera. ¿Por qué? Porque va a estar el bienestar de la población carcelaria, la cual necesita también un trabajo de desarrollo humano. Entonces, por este lado, este es el marco legal. Recordemos que el país maneja esa preocupación por la población carcelaria, pero también es muy importante que podamos evaluar cómo se encuentra y que en algún momento puede ser una posibilidad y nosotros tenemos que movernos en estos elementos legales. Bueno, vamos a presentar entonces ahorita el marco institucional. Resulta que la población carcelaria maneja varias instituciones que están pendientes del trabajo de desarrollo humano que se está dando en ellas. No es solamente organismos de vigilancia en los cuales se dice cómo se deben comportar los prisioneros, sino que también están procurando que el desarrollo humano se vea, ya que esto va a traer beneficios a futuro, no solamente para la persona que está dentro de la prisión, sino también para las demás personas que viven con él. Entonces, miremos primero, el primer elemento del marco institucional es el INPEC, el Instituto Penitenciario de Colombia. Ustedes saben que los vigilantes de allá, del INPEC, son los que manejan todo el asunto del comportamiento, todo el asunto de la disciplina y todo el asunto del orden dentro de la prisión. Entonces ellos también tienen que estar observando y analizando todos los elementos concernientes a estos procesos. Tenemos al Ministerio de Justicia, el cual sabemos que está en toda la rama judicial, los que ponen las condenas, los que ponen los elementos de juzgados para mirar cómo se están manejando los casos. Entonces es muy importante que ellos también estén analizando cómo van las condenas, cómo se está comportando el prisionero, qué procesos se están haciendo para su desarrollo humano. Entonces es muy importante que se vigile toda esta parte. Tenemos la unidad de servicios penitenciarios, que son todos aquellos que están encargados como de ver cómo está la estructura, y es muy importante que sea una estructura humanizante, una estructura en la que el prisionero, a pesar de que está pagando una condena, también sienta de que es un espacio en el que puede estar creciendo y para no volver, porque es muy importante, hay que evitar la reincidencia. Tenemos la Fiscalía, Medicina Legal, como entes de control, como entes de investigación. Ellos están también constantemente vigilando cómo van los procesos y cómo se presenta todo el asunto de las condenas. Por acá está el SENA, que tenemos que tener un aporte importante del SENA. El SENA está trabajando con toda la población, trabajando con población que ha sido vulnerada en sus derechos, con actores del conflicto, con personas que están en bajos recursos, con personas en la pobreza. Entonces el SENA ha realizado una labor muy importante y los prisioneros también hacen parte de esa labor. ¿Para qué? Para que puedan generar sus procesos de emprendimiento y poder seguirse especializando en las distintas técnicas y los distintos elementos educativos que esta organización presenta. Como ya hablamos de la rama judicial y el asunto pues del Ministerio de Justicia, ellos también tienen que seguir evaluando todo. La Procuraduría también hace una parte de auditoría y de revisión, de que se estén respetando también los derechos de los prisioneros y que no estén presentando muchas veces asuntos que violenten los derechos humanos, no solo de parte del INPEC, sino que también entre prisioneros, ya que también en la población carcelaria se pueden presentar muchos conflictos.
También ya tenemos estos dos organismos que son la Personería y la Defensoría del Pueblo. Al ser habitantes del país, los que están en la población carcelaria también tienen derecho a que la Personería y la Defensoría del Pueblo esté revisando cómo se encuentran, qué estado de salud tienen, cómo está su salud mental, cómo se están comunicando con sus familias, cómo se están llevando con otros prisioneros. Entonces es muy importante que todo este trabajo se encuentre bajo estricta vigilancia. Y ya por último tenemos a la Alcaldía de Medellín. Como ya dijimos, este acuerdo lo creó el Consejo de Medellín, y la Alcaldía desde sus diversas instituciones también está obligada a mirar cómo se encuentra la población carcelaria. Entonces ahí están los juzgados, derechos humanos y todos los espacios que tienen que ver con la población carcelaria. Vamos a continuar entonces ya con el proyecto, cómo se va manejando el proyecto de desarrollo humano con la población carcelaria. Muchas gracias y feliz día para todos. Hola chicos, buenas tardes, mi nombre es Magina Gibey Muñoz Sánchez. El día de hoy vamos a hablar sobre el proyecto Promoción de los Derechos Humanos de la Población Carcelaria y su reintegración social. Espero les guste. El objetivo de este proyecto es el siguiente: es contribuir a la reintegración del preliberado, el pospenado y su entorno familiar a través de la formación y el acompañamiento psicosocial, jurídico y ocupacional, promoviendo la no reincidencia, la prevención del delito y el fomento de una cultura en la legalidad. Este proyecto tiene 4 componentes. Y estos componentes se dividen en las siguientes formas. 1 es la atención psicosocial a la población carcelaria y sus familias. Aquí se hace una intervención social mediante un conjunto de estrategias y acciones orientadas a la no reincidencia en los delitos, la rectificación de los sujetos con la sociedad y su reintegración familiar. Como segundo componente, tenemos la atención psicosocial a población pospenada y sus familias. Aquí se da la reintegración del pospenado y su entorno familiar a través del acompañamiento psicosocial, jurídico y ocupacional, promoviendo también la no reincidencia, la prevención del delito y fomenta la cultura en el marco de la legalidad. La tercera es la capacitación en artes y oficios. Aquí se da la identificación y desarrollo de componentes ocupacionales y de emprendimiento en la población carcelaria. Se utilizan diversas estrategias de atención como encuentros grupales y asesorías individuales. En esta orientación se dan 3 componentes. 1, que es la orientación y formación ocupacional. El segundo, que es el acompañamiento en emprendimiento. Y la tercera, la capacitación en artes y oficios que puedan ayudar, en este caso, a la reintegración social. Hay un cuarto componente que es la sanción penal pecuniaria. En esta se posibilita el pago de la pena de multa impuesta por las autoridades judiciales a través de la ejecución de trabajo social comunitario efectuado de manera voluntaria. Para la población carcelaria y pospenada existen 2 componentes. 1, el componente de los preliberados, es decir, en este caso los internos, donde se adelantan acciones de intervención con la población carcelaria del centro penitenciario y sus familias. Este trabajo se lleva a cabo a través de profesionales de área psicosocial, ocupacional, emprendimiento empresarial y jurídica, con la finalidad de dignificar la estadía de los internos e internas asentados en los centros de reclusión atrás referenciados. Además, se busca prepararlos para su vida en libertad con la finalidad de prevenir la reincidencia nuevamente en el delito. Aquí se brinda acompañamiento individual y grupal a un conjunto de internos previamente seleccionados, precedentes al cumplimiento de algunos requisitos. El primer requisito es residenciados en el área metropolitana del Valle de Aburrá. El segundo requisito es que le falte aproximadamente entre 6 y 36 meses. El tercero es que sean preferiblemente de edades entre 18 a 29 años. Y el cuarto es que su deseo de resocializar o resignificar su comportamiento sea adoptado mediante un proyecto de vida en el marco de la legalidad.
Tenemos entonces un segundo componente que es muy importante y es el componente de pospenado. Este se da una vez los internos recuperan su libertad. Aquí se continúa brindando atención a estas personas ahora en su condición de excarcelados o pospenados y se brinda atención en las mismas áreas en que se interviene a los internos, es decir, en el campo ocupacional, emprendimiento empresarial, psicosocial y jurídico en tanto sea necesario. Aquí se continúa con el apoyo de la administración al proceso de reinserción, tanto el individuo como con su familia y también con la sociedad. Vamos a hablar del componente de consultorio jurídico y amortización de pena de multa por trabajo social. Los códigos penal y penitenciario colombiano admiten que la pena de multa impuesta por infracción a la ley penal en aquellos casos de incapacidad o insolvencia económica del condenado para sufragarla puede ser cancelada a través de la prestación del servicio social comunitario o de interés estatal, donde lo pueden realizar en aquellos lugares públicos de la ciudad mediante tareas de aseo, ornato y embellecimiento de escenarios y lugares públicos. El proyecto de promoción de los derechos humanos de la población carcelaria y su reintegración social permite la posibilidad de que las referidas personas con imposibilidad de pago puedan amortizar la pena de multa a través del trabajo social, previa autorización judicial y requerimiento proveniente de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad o de conocimiento según el caso. La estrategia de intervención jurídica mediante este componente se articula con la atención psicosocial, ocupacional, de emprendimiento empresarial de aquellas personas que amortizan la multa a través del trabajo social. Quienes acuden a este componente no solamente se benefician del pago de la multa impuesta, sino que también acceden a los servicios que el proyecto ofrece a la población que es objeto de intervención. A través del consultorio jurídico del proyecto, la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos efectúa brigadas jurídicas con estudiantes de Derecho previamente capacitados, con el acompañamiento de la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo y la Regional Noroeste del IMPEC. A los internos e internas que requieren asesorías jurídicas para la elaboración de peticiones y solicitudes ante los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, el proyecto brinda la posibilidad de contar con un área jurídica encargada de asesorarlos en dichos trámites. Estudios e investigaciones. Cárcel de Medellín. Las bibliotecas y sus servicios culturales como medio de resocialización en la cárcel del Distrito Judicial de Medellín, Bellavista. El drama humano en las cárceles, las realidades del sistema carcelario y penitenciario colombiano. Cárcel Distrital de Medellín, La Ladera, 1921-1976. Un recorrido histórico por el régimen carcelario nacional. De aquí a la eternidad, 5 sentidos de la tercera edad en la cárcel Bellavista. Instrumentos, planes, diagnósticos y observatorios. El proyecto de promoción de los derechos humanos de la población carcelaria y su reintegración social seguirá adelantando labores de intervención con la población carcelaria y pospenada en los próximos años. Se tenía proyectado atender en el cuatrienio 2012-2015 un total de 2.400 internos y 4.800 de sus familiares. Asimismo, 600 pospenados y 1.200 de sus familiares en la línea de atención psicosocial, ocupacional, emprendimiento empresarial y jurídico, con miras a lograr la disminución en los índices de delincuencia y reincidencia en la comisión de conductas delictivas. El proyecto de promoción de los derechos humanos de la población carcelaria y su reintegración social tiene una unidad permanente de servicios de justicia en la carrera 52, número 7184, tercer piso.